Hoy ha ocurrido algo que si lo hubieras contado hace 10 años te habrían mirado con lástima. Un ciclista de 27 años que ya tenía en el bolsillo la Milan-San Remo y la Strade Bianche esta temporada acaba de ganar el Tour de Flandes por tercera vez y no lo ha ganado sufriendo, no lo ha ganado luchando contra el viento, los adoquines y sus propios límites, lo ha ganado jugando, controlando, dominando, como si el resto del pelotón estuviera pedaleando con una bicicleta de paseo por el carril bici de tu ciudad y él sencillamente viniera de otro planeta. Tadej Pogačar acaba de hacer historia una vez más y yo necesito que te quedes hasta el final de este vídeo porque lo que ha pasado hoy en Flandes no es solo una victoria ciclista, es un capítulo más de uno de los relatos deportivos más extraordinarios que hemos vivido en décadas. Y hay una pregunta que sobrevuela todo esto y que vamos a intentar responder juntos. ¿Estamos ante el mejor ciclista de todos los tiempos o todavía le falta demostrarlo? Vamos, hoy no hay excusas. Siéntate, ponme en pantalla completa porque esto lo merece. El Tour de Flandes, conocido en neerlandés como la Ronde van Vlaanderen, es una de las 5 grandes clásicas del ciclismo mundial, los llamados monumentos. Es la carrera más importante de Bélgica, probablemente la más querida por su afición, y es un evento que mueve a cientos de miles de personas a las cunetas. Este año se ha disputado la edición número 110. 110 años de historia, de muros empedrados, de pavé mojado, de leyendas que se forjan sobre 2 ruedas. El recorrido de hoy ha sido de 278,2 kilómetros, con salidas de Amberes y llegada en Oudenaarde. Una distancia que ya de por sí impone respeto, pero no es la distancia lo que hace especial a esta carrera, son los muros, los adoquines, los ascensos cortos, empinados y brutales que aparecen en la segunda mitad de la prueba, cuando las piernas ya están quemadas y la mente empieza a flaquear. El Oude Baremont, el Paterberg, el Koppenberg, el Taillanberg, nombres que para un ciclista profesional suenan igual, pero que para un boxeador suena el nombre de su rival más duro. Y en ese contexto llegaba Tadej Pogačar como campeón defensor, como favorito indiscutible, como campeón del mundo y como un hombre que había ganado esta carrera en 2023 y 2025, pero llegaba con algo más. En lo que va de 2026 había participado en 3 carreras y había ganado las 3, la Strade Bianche y la Milan-San Remo incluidas, sin perder un solo día en los más altos. Como suele ocurrir en este tipo de carreras monumentales, los primeros compases estuvieron marcados por el nerviosismo típico de los inicios, ataques, intentos de escapada, el pelotón que observa y valora. Finalmente, un grupo de 13 corredores consiguió establecer una escapada que llegó a acumular una ventaja de más de 5 minutos sobre el pelotón. En ese grupo escapado figuraban hombres como Sylvain Dillier, Conor Sweet, Luke Lamperti o Frederick Frison. El pelotón principal con los grandes favoritos no se inmutó en exceso. El UAE, el equipo de Pogačar, tomó el control desde el principio con el belga Florian Vermeersch trabajando incansablemente al frente del grupo para mantener la fuga bajo control sin gastar energías innecesarias. Un trabajo de hormiga silencioso pero fundamental que marcaría el devenir de la carrera. Sin embargo, sí que ha habido una gran polémica, el incidente del paso a nivel que todos conocemos. A lo largo del recorrido, cuando la escapada todavía mantenía más de 3 minutos de ventaja, el pelotón se encontró con un paso a nivel cerrado. Las barreras estaban bajando, y en ese momento ocurrió algo que ha generado una enorme controversia. El equipo UAE Emirates casi al completo junto con Pogačar, Evenepoel y Van der Poel cruzaron al paso a nivel antes de que las barreras terminaran de cerrarse por completo, partiendo el pelotón en 2 partes. La mitad delantera, con los grandes favoritos, siguió rodando. La mitad trasera tuvo que detenerse y esperar al tren. La dirección de carrera llegó a valorar la posibilidad de descalificar a los implicados. Incluso llegó a instancias judiciales en Bélgica, aunque la carrera continuó sin sanciones inmediatas. El asunto encendió la polémica en las redes sociales y entre los aficionados con opiniones para todos los gustos se generó la siguiente pregunta. ¿Deberían haber sido descalificados Pogačar y el resto o fue simplemente una decisión en caliente en plena carrera? Quiero leer también vuestras opiniones porque es un tema que da para mucho debate. A 78 kilómetros de meta, el grupo de favoritos alcanzó a los rezagados de la escapada. La carrera entraba en su fase decisiva. Un grupo cabecero de 23 corredores con Pogačar, Evenepoel, Van der Poel, Van Aert y Pedersen, entre otros, tomó el control total de la situación. Entonces llegaron los muros, y con los muros llegó la selección. Uno a uno, los menos fuertes fueron cediendo y perdiéndose en el camino. Los adoquines, el cansancio acumulado, la presión táctica de los equipos punteros, todo fue reduciendo ese grupo inicial de 23 hasta quedar solo
los cuatro mejores del mundo en el escaparate: Pogačar, Van der Poel, Evenepoel y Van Aert. A 57 kilómetros de meta llegó el primer gran golpe de la película. Pogačar lanzó un ataque demoledor que solo pudieron seguir inicialmente sus tres rivales. La intensidad del movimiento terminó por romper completamente la carrera tras el paso por el Paterberg. El grupo quedó reducido a tres hombres: Pogačar, Evenepoel y Van der Poel. Poco después, en el camino hacia el Koppenberg, la colaboración entre Pogačar y Van der Poel resultó determinante, dejando atrás a un Remco Evenepoel que comenzó a ceder terreno de forma progresiva. Por detrás, Van Aert y Pedersen quedaban ya relegados a un tercer grupo sin opciones reales de victoria. En los kilómetros finales, con menos de 20 por delante, Pogačar y Van der Poel encabezaban la carrera con unos 20 segundos de ventaja sobre un Evenepoel que luchaba en solitario con una determinación impresionante. Por detrás, Van Aert y Pedersen ya estaban completamente fuera de la pelea por la victoria. Y entonces llegó el Ode Barremont, la tercera y última vez que los líderes se enfrentaban esa rampa empinada de adoquines irregulares que es el símbolo de esta carrera. Y allí, a 18 kilómetros de meta, Tadej Pogačar apretó, atacó, puso una marcha que Van der Poel simplemente no tenía. El neerlandés intentó aguantar. Lo intentó de verdad, pero fue imposible. Pogačar se fue. Primero unos metros, luego unos segundos, luego una diferencia que ya no tenía vuelta atrás. En cabeza de carrera, el esloveno rodaba solo, con la maillota arcoiris de campeón del mundo brillando bajo la primavera flamenca, hacia una victoria que ya llevaba su nombre escrita desde semanas atrás. Con 5 kilómetros para el final, el resultado ya no tenía ninguna duda. Pogačar entró en Oudenaarde completamente solo, con el brazo levantado, sellando una victoria que va mucho más allá de un simple resultado deportivo. Como dijo el propio Van der Poel tras la carrera, está a un nivel por encima de todos los demás. Y cuando el hombre que más cerca ha estado de ganarle dice eso, hay que tomárselo en serio. La clasificación general de este Tour de Flandes termina así: primero Tadej Pogačar, segundo Mathieu Van der Poel a 34 segundos, tercero Remco Evenepoel a 1.11, cuarto Wout van Aert a 2.04 y quinto Mads Pedersen a 2.48. Ahora viene lo verdaderamente impresionante. Con esta victoria, Pogačar suma su tercer Tour de Flandes, que ha ganado en 2023, 2025 y 2026, su 12º monumento, igualando y superando a Roger de Vlaming. Solo Eddy Merckx con 19 le supera en la historia. Su victoria número 111 como profesional. Su sexta victoria consecutiva en carrera, sin perder ni un solo día desde hace semanas. El segundo monumento de la temporada 2026 tras ganar la Milán-San Remo hace un par de semanas. 3 victorias en 3 carreras disputadas en 2026. Strade Bianche, Milán-San Remo y Tour de Flandes. Para tener perspectiva de lo que significa el récord de monumentos, Eddy Merckx tiene 19, Pogačar tiene 27 años. Merckx ganó sus 19 entre 1966 y 1976, un periodo de 10 años. Pogačar ya lleva 12 con apenas 5 temporadas en el más alto nivel. Ya hay algo que está más en juego, algo que nunca ha conseguido nadie en la historia del ciclismo: el Grand Slam de los monumentos, es decir, ganar los 5 monumentos en una misma temporada. Ya tiene 2, Milán-San Remo y Tour de Flandes. Le queda la Amstel Gold Race, la Lieja-Bastogne-Lieja y la Paris-Roubaix. Ningún ciclista en la historia ha conseguido este logro. Nunca, nadie. ¿Puede Pogačar hacerlo? La respuesta honesta es: si alguien puede, es él. Y eso, amigos, es una frase que hace 5 años habría sonado a locura. Sin embargo, también hay que hablar de la polémica el paso a nivel. Hay que hablar de esto con calma porque ha sido la gran polémica de la jornada y merece un análisis serio. El reglamento del ciclismo en competición es claro respecto a los pasos a nivel. Cuando las barreras están activadas, ningún corredor debería cruzarlos. Sin embargo, la realidad de una carrera en movimiento con 200 ciclistas rodando a más de 40 km/h es que la reacción ante un paso a nivel en proceso de cerrarse puede ser imposible en una fracción de segundo. Lo ocurrido hoy ha sido que un número significativo de ciclistas favoritos, entre ellos Pogačar, Van der Poel y Evenepoel, cruzaron el paso a nivel mientras las barreras estaban bajando, mientras que otros corredores que llegaron fracciones de segundo más tarde tuvieron que detenerse. Esto generó una ventaja artificial que en el contexto de una carrera tan exigente pudo haber marcado una diferencia significativa. La organización valoró la descalificación, pero finalmente optó por no sancionar a los implicados, y esto inevitablemente ha desatado el debate. Hay quien dice que fue una situación de fuerza mayor, que nadie podía anticipar el cierre de las barreras con la velocidad de reacción que se requería. Hay quien dice que la integridad de la carrera quedó comprometida. Y hay quien dice directamente que si Pogačar no hubiera cruzado, el resultado habría sido el mismo porque es tan superior al resto que igualmente habría ganado. Personalmente creo que este tipo de situaciones evidencia la necesidad de protocolos más claros en las organizaciones de carreras para gestionar estos imprevistos, pero también creo que es muy difícil juzgar en caliente decisiones que se toman a 250 km
bueno, a alta velocidad sobre adoquines mojados. Lo que sí que está claro es que este incidente va a generar dual debate durante semanas, y yo me alegro de que lo genere porque significa que el ciclismo sigue siendo un deporte que apasiona, que divide y que nunca deja indiferente a nadie. Lo que hemos visto hoy en el Tour de Flandes es nuevamente historia del ciclismo. Un ciclista esloveno, Tadej Pogačar, que quiere seguir haciendo historia, que quiere batir absolutamente todos los récords posibles de este deporte y que va camino de ello. Está claro que uno de los grandes alicientes de este deporte ahora mismo es ver sobre esa bicicleta al bueno de Tadej. Pero ¿realmente logrará superar a Eddy Merckx? ¿Vosotros qué creéis? Me podéis dejar vuestra respuesta en los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, no olvidéis suscribiros, dejadme un buen like y comentarme qué os ha parecido este Tour de Flandes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao chao.